Gracias a usted, asambleísta Donoso. Tiene la palabra el asambleísta Ron. Presidente, un saludo especial a los ecuatorianos. Presidente, expresando mi solidaridad y un abrazo a la distancia al presidente de la Asamblea por el fallecimiento de su madre, de su señora madre, y también esperando y abogando por una pronta recuperación del presidente de la Asamblea. Lo dije, señor presidente, encargado de la sesión la semana pasada, los recursos tienen que estar orientados a la salud, que hay que salvar al pueblo, porque en el cementerio ya no se puede volver a trabajar, y para lo cual necesitamos a nuestra gente, a los que no pueden trabajar, a los de escasos recursos, a los que trabajan el día a día y que si no trabajan no comen. Tenemos que hacerle llegar una funda básica de alimentos para poder sostener a la familia. Ya veremos después de toda esta pandemia cómo queda nuestra economía. Y lo otro, presidente, antes de empezar en materia, qué triste que el Ecuador salga a pagar los bonos, 320 millones de dólares, cuando esos recursos se necesitan en el país para solventar la crisis, para pagar a los gobiernos descentralizados autónomos en materia de esta ley, que necesitan que se pongan al día, que están cerca de la gente, que necesitan ser fortalecidos, que pueden resolver grandes partes de los problemas. Hablé de la creación de un fondo común entre gobiernos autónomos, prefecturas, municipios y el gobierno central para crear este fondo para canastas básicas para la gente más pobre que se ha entregado en las casas a través de las Fuerzas Armadas que están en las calles y la Policía Nacional. Espero, señor presidente, que esto se pueda concretar. El Ecuador, presidente, señores legisladores, está ordenado por su constitución en un estado descentralizado, ¿no? Donde una manera de organización son los gobiernos autónomos. Esto es lo que tenemos que hacer, fortalecer la descentralización, los GATS, la transferencia de las competencias de manera clara, permitir pues la cercanía que estamos hablando de los gobiernos autónomos descentralizados con la gente, que tengan capacidad para resolver, para invertir, para ayudar, que puedan presupuestariamente, sin cambiar los presupuestos, destinar los recursos a las obras o a las gestiones que se necesitan o que se requieran, como es el caso actual de lo que está pasando en emergencia en el país. Fortalecer el agro, porque es una competencia directa de los gobiernos provinciales, la agricultura, la producción agrícola, los canales de riego, los mecanismos económicos financieros para promover para promover la agricultura, la alimentación. De eso se trata, señor presidente, todo esto. ¿Cómo entender entonces que dentro de este esquema que tiene el Ecuador como filosofía en su constitución, tiene que ser descentralizado, autónomo, desconcentrado? Resulta pues que se creó en el anterior gobierno esta famosa Secretaría de Ordenamiento Territorial. Esto es lo que se tiene que eliminar, esta Superintendencia de Ordenamiento Territorial y sus competencias. Esto es fundamental. No podemos seguir aumentando la concentración, el centralismo de ninguna manera. Hoy más que nunca necesitamos que se elimine esta superintendencia, que se devuelva esas competencias a los GATS municipales, a los gobiernos autónomos. Se tiene que corregir las leyes, estamos llenos de leyes que se contraponen y que no permiten la operabilidad y la operatividad de todos estos mecanismos. El COTAC se creó en el 10 de octubre del año 2010, hace casi 10 años, ¿no? Y es indispensable que se modifique en un solo cuerpo legal esta ley que permita, pues, evitar las dispersiones, eran contradicciones, y esas contradicciones son las que no permiten un claro procedimiento aquí en el Ecuador. Existe otro tema fundamental, que es el tema de la revocatoria. La revocatoria de un mandato presidente está dado por la Constitución, desde la vertiente ciudadana, que recoger las firmas, la consulta popular, y el funcionario que es destituido para que no haya reclamos legales
como ocurre el día de hoy, pues en uno de los cantones aquí cercanos en Balsar, que el anterior alcalde, escúcheme bien, señores legisladores, señor presidente, el anterior alcalde, ¿no?, demandó para que sea restituido en su cargo. Vinieron las elecciones del 2017 en las que fuimos elegidos nosotros, posteriormente las de las seccionales. Y resulta pues que hubo un nuevo alcalde elegido. Pero está pues una regulación, una decisión judicial de que se le tiene que devolver el cargo al anterior alcalde cuando ya se eligió un nuevo alcalde. Estas cosas son las que no pueden seguir ocurriendo en el país porque lamentablemente entorpecen el desarrollo de la administración pública. Y claro, el anterior alcalde, que ya no fue elegido, que fue destituido en su momento, que apeló días haciendo sombra atrás de la puerta, esperando ir a posesionarse del cargo, cuando ya en las últimas elecciones el pueblo de Balsar eligió otro alcalde. Entonces, todas estas contradicciones son las que tenemos nosotros que superar, señor presidente, en una nueva ley moderna. No vaya a ocurrir lo que ocurre el día de hoy con las empresas públicas, que tenemos el coordinador de las empresas públicas. Más centralismo, más enredo, más burocracia. Tenemos que ir haciendo adelgazar al Estado. Y una manera de hacer adelgazar el Estado es con leyes claras, transparentes, que permitan una buena administración y que permita fortalecer a los GATS, a los municipios, que son los que tienen la cercanía con la gente y que pueden ayudar a resolver gran parte de estos problemas y de la crisis del desarrollo del país, porque no podemos esperar que todo venga del gobierno central. Finalmente, señor presidente, otro tema de la revocatoria que tiene que ser recogido en la ley es la que viene vía Contraloría General del Estado por gestión, mejor dicho, por una mala gestión de la autoridad. Y por lo tanto, esto también tiene que incorporarse en la ley, porque la Contraloría no solo tiene que ver con la auditoría de los fondos y el buen manejo de los recursos, sino también de la gestión, cómo es la gestión, cómo es la obra, qué decisiones se toman, a dónde se destinan los recursos, por qué se destinan los recursos, qué se atiende, qué no se atiende, qué se hace con las escuelas técnicas, etcétera, que tenemos a lo largo y ancho del país. Por lo tanto, presidente, esto es fundamental. Voy a hacer llegar mis comentarios por escrito. No me quiero alargar para tocar estos temas, pero sí quiero aprovechar el tiempo para concluir respecto al manejo de las sesiones. Mañana, señor presidente, señores legisladores, viene a la Asamblea Nacional 2 altos funcionarios. Ojalá vinieran 3, como dijo el asambleísta Celi. ¿Cuál va a ser el modus operandi? Vamos a trabajar a través de 2, 3, 4 por bancada. Y lo que tenemos que empezar poniéndonos de acuerdo en la Asamblea Nacional, señor presidente, sin el afán, escúchenme bien, sin el afán de ninguna manera de coartar el derecho a intervenir de los señores legisladores. Todo esto que estamos viviendo es complicado, es difícil, las conexiones no son buenas, muchos no se pueden conectar, otros se desconectan. ¿Cómo vamos a trabajar? El Código Orgánico de la Función Legislativa, que tenemos necesariamente que registrar las bancadas, y las bancadas representan, se hace una bancada con el 10% de los legisladores, y también establece 117 que se pueden unir bancadas si es que no llegan a tener el 10%, varios legisladores para crear una bancada. ¿Qué es lo que quiero decir? Tenemos que procurar pues la unión, señor presidente, porque no puede haber en la asamblea bancadas de uno. Entonces, yo soy de uno y entonces a mí me tienen que dar la palabra siempre porque yo soy uno o porque yo soy independiente. Vamos a tener que poner orden en casa, provocar esta unidad, provocar las bancadas que están registradas desde el inicio de la Asamblea Nacional, las otras que se han dividido o se han fragmentado, las organizaciones políticas, procurar que se unan y que se hagan por lo menos esta unión de bancadas para que el momento que se tome esta decisión, presidente, de intervenir 2, 3 o 4, los que sean, por bancadas, entonces tengamos un orden en la asamblea, podamos tener un mejor manejo de la asamblea, que las sesiones no duren como duró la última que tuvimos 6 horas, ¿no? Sino que puedan ser sesiones más eficientes, más productivas
más claras porque el país así lo demanda. Gracias, señor presidente, señoras y señores legisladores.